Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida a este capítulo 18 de 21 de febrero de 2021 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Está claro que los protagonistas de cualquier instalación fotovoltaica son los módulos o paneles fotovoltaicos, pero existen otros muchos elementos sin los cuales una instalación no podría funcionar. Por ejemplo, las estructuras, el cableado, la paramenta de protección y control, las baterías donde proceda y, cómo no, los inversores. ¿Sabes qué es un inversor? Es un dispositivo sin el cual cualquier instalación fotovoltaica grande, pequeña o mediana no podría conectarse a la red eléctrica ni a los aparatos eléctricos habituales. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Pues ahora lo veremos. Más concretamente, nos adentraremos en los microinversores, que son un tipo de inversores que están pegando muy fuerte últimamente en el mercado fotovoltaico porque resultan muy interesantes por su eficiencia y rentabilidad en ciertas instalaciones. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos en el podcast de la energía a Pablo Barbado Baranda. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, Álvaro. Muchas gracias por la invitación aquí al podcast. Bienvenido. Pablo es ingeniero industrial con más de 6 años de experiencia en ventas en ingeniería dentro de la industria solar y actualmente es Account Manager en España y Portugal de Enphase Energy, una de las empresas más innovadoras del momento en el sector. Y ahora iremos descubriendo poco a poco por qué. Bueno, Pablo, cuéntanos algo más sobre ti, cómo has llegado hasta aquí o sobre la empresa también. Bueno, pues nada, yo soy de la generación que salió de la carrera, ¿no? Como ingeniero industrial y bueno, pues me tuve que ir a otro país, ¿no? Porque durante unos años aquí, como sabemos, el tema de la energía solar pues estuvo bastante parado. Y es un poco en esa experiencia donde me inicié en el sector de la energía solar, de hecho en Dinamarca, que parece curioso, ¿no? Que te tengas que ir a un país como Dinamarca con Con la poca tanto sol. radiación que hay para empezar a trabajar en el mundo solar, ¿no? Eso bueno, pues me dio la oportunidad de empezar esta carrera profesional en el sector fotovoltaico y más tarde venir a España y pasar un poco de ese ámbito de ingeniería más hacia el mundo de las ventas, ¿no? Entonces, pues en el año 2018, con un poco el desbloqueo del autoconsumo, pues empecé más a dedicarme a este sector de autoconsumo solar. Y ahora, desde el año 2020, que es cuando me incorporo a Enphase, una marca americana de microinversores, que hace su entrada en España alrededor de marzo, justo con la pandemia, y empezamos un poco a trabajar, ¿no? En el mercado fotovoltaico español y a dar a conocer el producto. Así que en esas estamos desde entonces. Muy bien. Y bueno, la pregunta que hacíamos, ¿qué es un inversor? Vale, pues a ver, un inversor muy sencillo, ¿vale? Básicamente es un elemento, un dispositivo tecnológico que transforma la corriente continua en corriente alterna, ¿vale? Entonces la corriente continua, digamos, que es lo que en una instalación fotovoltaica estaría produciendo el panel solar, y la corriente alterna es lo que tenemos, el tipo de electricidad que hay en nuestra vivienda y la que utilizan los aparatos electrónicos que conectamos al enchufe, ¿vale? Y la propia red eléctrica también es de corriente alterna. Entonces necesitamos este elemento intermedio que llamamos inversor para hacer esa transformación. Sí, ¿qué más funciones puede hacer un inversor? Sí, Has dicho que cambia la corriente continua, los módulos dan solamente corriente siempre positiva o siempre negativa y nosotros queremos una onda senoidal que vaya cambiando de signo cada 20 milisegundos, ¿no? ¿Qué más funciones hace un inversor aparte de cambiar esa polaridad de la señal? Bueno, esto que he dado es la definición básica, ¿no? El concepto básico. Después,
¿Para qué más sirve un inversor? Pues, o sea, lo principal es lo que hace el inversor en una instalación fotovoltaica es sacar la máxima potencia de ese módulo fotovoltaico. O sea, maximizar en todo momento la potencia que está generando. Por otro lado, monitoriza, ¿vale? Recibe los datos de cómo está funcionando la instalación fotovoltaica y lo vuelca a la nube y luego pues, a una aplicación donde se muestra. Entonces podemos ver, visualizar cómo está funcionando nuestra instalación solar. Algunos inversores cuentan dentro, por ejemplo, con protecciones eléctricas. Entonces hace un poco también de punto medio y de protección entre el sistema generador fotovoltaico y la propia red eléctrica, la vivienda. Puede también, otra de sus funciones es hacer la carga y descarga de baterías, por ejemplo. La batería también es un elemento en corriente continua, entonces necesitamos un elemento que controle la carga de la batería y la descarga en el momento que sea necesario por la vivienda. O se puede hacer, bueno, hay inversores, por ejemplo, más enfocados en instalaciones aisladas que también hacen control de grupos electrógenos o otro tipo de elementos, ¿no? Entonces sirven un poco como elementos intermedios entre diferentes fuentes energéticas. Entonces el inversor realmente es muy versátil y es un elemento principal y central de cualquier instalación. ¿Qué tipos de inversores podemos encontrarnos en el mercado? ¿Qué Pues clasificación? sí, básicamente tres tipos, ¿no? El inversor central, ¿vale? Que es un inversor que cada vez está un poquito más en desuso. Se utilizan especialmente en grandes plantas fotovoltaicas, normalmente van de potencias entre los 100 kilovatios y varios megas. Entonces, pues bueno, ahora en los últimos años parece que hay una tendencia más hacia irnos hacia el segundo tipo, ¿no? El inversor string. En el inversor string, que son inversores más pequeños, ¿vale? Podemos ir desde instalaciones, pues eso, desde inversores de 2 kilovatios hasta inversores de 250 creo que es lo más grande que hay ahora mismo en el mercado. Entonces lo que hacemos un poco en esas instalaciones grandes pues es tener más puntos, ¿no? de control de la instalación y controlar las series más diversificadamente. Y por último tenemos los microinversores, ¿no? Que los microinversores, digamos que es aún más pequeño, aún más descentralizado que todos esos sistemas que hemos hablado antes. Bueno, después pueden ser también monofásicos o trifásicos, ¿no? También que estos grandes van a ser normalmente trifásicos. Y bueno, vamos a hablar un poco también, has dicho, mayor control sobre las series, sobre los strings, y también has dicho que entre las funciones de un inversor está la de sacar el máximo de potencia de los módulos en cada momento. Háblanos un poco de eso, ¿qué es lo que se considera o cómo encontramos ese punto de máxima potencia de un módulo? Vale. Bueno, básicamente el inversor incorpora un algoritmo, ¿no? Al final, como hemos dicho, es un dispositivo tecnológico. Ese algoritmo lo que busca es lo que llamamos el MPPT, el punto de máxima potencia, ¿vale? Entonces, lo primero más importante es entender la potencia es voltaje por intensidad, ¿no? Entonces, y después lo que nos interesa al fin y al cabo es, o sea, es la energía, ¿no? Que generamos, que la energía no deja de ser la potencia a lo largo del tiempo, o sea, multiplicado por tiempo. Entonces, cuanto más potencia tengamos en un tiempo mayor energía estaremos generando y, por tanto, mayores ahorros estaremos teniendo en nuestra factura de la luz, ¿vale? Entonces, al final, en una instalación fotovoltaica, ¿qué es lo que nos viene dado, ¿no? Por la naturaleza, por el sol. Nos viene dado dos datos, que son la temperatura que tenemos en ese momento en nuestra instalación fotovoltaica y la irradiación, ¿no? Que nos viene del sol. Entonces, con esos dos factores que nosotros recibimos de la naturaleza, nuestra instalación fotovoltaica, en este caso nuestro inversor, se pregunta qué voltaje hace falta para maximizar la potencia en ese momento, ¿vale? Entonces, lo que hace es una modulación
de los rangos de voltaje y búsqueda en todo momento de ese punto de máxima potencia. Entonces, en un módulo fotovoltaico siempre hay como una curva IV, intensidad-voltaje, ¿vale? Como hemos dicho, la potencia es voltaje por intensidad, y lo que hace el punto de máxima potencia es moverse a lo largo de esa curva IV en todo momento. Entonces va buscando, ¿no? Cambiamos el voltaje y buscamos todo el rato ese punto de máxima potencia. Y eso es lo que llamamos el MPPT, que se va moviendo a lo largo de esa curva IV que tenemos en cada módulo fotovoltaico. Esto es importante, lo último que has dicho. En cada módulo fotovoltaico, porque cada uno puede estar a una temperatura porque le da un poco más la irradiación. Puede estar alguno afectado en ese momento de sombras, y aquí es donde entran a jugar los inversores, los microinversores, ¿verdad? Claro. Por explicar un poquito la diferencia principal entre un microinversor y un inversor string, ¿no? Técnicamente. El inversor string se llama así porque un string es una serie, ¿no? Entonces, en una serie, los módulos fotovoltaicos básicamente trabajan todos a la misma intensidad y van sumando sus voltajes, ¿vale? Entonces, podemos llegar en una serie de string, podemos llegar perfectamente a los 600 voltios, por ejemplo. En cambio, en una instalación de microinversores, lo que estamos trabajando realmente es con módulos conectados en paralelo entre sí. Entonces, en todo ese circuito, en vez de decir serie, hablamos más de circuitos, trabajamos a un voltaje dado de 230 voltios en alterna, que es el voltaje que tenemos en casa, en el enchufe, 230 voltios, y lo que se sumarán son las intensidades que salen de cada módulo. Entonces, módulo normal, pues estaremos hablando de unas intensidades entre 1 y 2 amperios, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, lo que hace es sumar esas intensidades. Y haremos pequeños circuitos de módulos conectados en paralelo entre sí. Entonces, esta es la primera diferencia a nivel técnico y de funcionamiento. Sí, ahora con toda la explosión que está habiendo en el mercado fotovoltaico y tanta gente que se está animando a poner sus instalaciones, un problema habitual es que llamen a la empresa de turno y digan, hazme un diseño para mi tejado. Y cuando la empresa se pone a valorar las opciones, dice, uy, aquí hay una antena que provoca sombra hacia allá, aquí está la chimenea, aquí está la salida del aseo, aquí hay un árbol que va a incidir aquí, y aquí en la otra parte está el edificio colindante que me va a hacer una sombra. Entonces, luego tengo que retranquearme, pues, etcétera, etcétera. Al final me quedo que no tengo espacio útil. No tengo espacio útil para hacerlo teniendo en cuenta que un mismo stream, cuando están conectados en serie, tienen que tener características similares. Porque cuando el inversor, como nos decías, busque ese punto de máxima potencia, tendrá que ser más o menos, o sea, idealmente tendrá que ser el mismo para toda la serie. Si me da una sombra, aunque sea en un borde de un panel, aunque bueno, esto también tiene matices, ¿no? Con los paneles de celda partida y demás, pero bueno, digamos que si sombrea uno de los módulos, se me cae la serie entera. O por lo menos me afecta al rendimiento de la serie entera, porque tenga solamente sombras en uno. Si esa sombra se va alternando a lo largo de todos los paneles que tengo, si luego aparece otra y si encima además tenemos orientaciones distintas, porque como no me cabe, voy poniendo a una agua del tejado o a la otra, me dice la empresa, pues no te merece la pena porque no tengo una configuración que el inversor pueda soportar. No, entonces vosotros a eso le dais una solución. Efectivamente, sí. Y además no es solo, ya no hablamos solo de sombras. O sea, al final date cuenta que cuando hacemos un diseño normalmente trabajamos con las condiciones estándar de laboratorio del módulo, pero en la realidad, en la práctica, dos módulos no son iguales. O sea, no hay un módulo igual que otro. Cada uno tiene sus rangos, tiene su tensión, y de hecho, cuando ves los resultados reales de laboratorio de esos módulos son todos diferentes, ¿no? Y luego, cosa importante, se degradan de forma diferente también a lo largo de los años, ¿no? Y sufren diferentes tipologías de problemas, ¿no? Entonces, lo que hacemos
al final con los microinversores, igual que pasó ya en las instalaciones, las grandes instalaciones fotovoltaicas, al pasar del inversor central, como digo, al string, lo que hacemos es descentralizar aún más, ¿no? Y ir al control MPPT a nivel de módulo individual y, por tanto, separar cualquier tipo de problema de un módulo fotovoltaico de otro, ¿no? Y cualquier tipo de degradación a lo largo de los años que sea independiente uno de otro, ¿no? Y como bien dices, en los inversores string al final estamos limitados por el módulo que peor produce en cada momento. Claro, has dicho una cosa importante, cada módulo es distinto y no son... Es difícil hacer alguno idéntico. A mí cuando empecé en esto, pues también me llamó la atención que veía, digo, ¿por qué hacen ese catálogo tan de 5 en 5 vatios? Tú encuentras un módulo que es de 400 vatios en una serie y en un catálogo tú dices, modelo, y pones 400 vatios, 405, 410, 415. ¿Por qué? Y dices, ¿qué necesidad hay de hacerlos de 5 en 5? Y luego ya supe que es que todos los hacen igual, pero luego los van ensayando y dicen, este me ha dado al final 400, aquel montón. Este 405, ponlo en el otro montón. Y van separando, pero claro, son 400 o 402 o 3. El de 412 lo pone en el montón de 410, entonces dan una horquilla, ¿no? Entonces que la producción no es algo que sea demasiado exacto y entonces la realidad ocurre lo que dices, que ningún módulo da exactamente la misma corriente, la misma tensión en cada momento y por eso uno de los motivos de tener un control individualizado, ¿no? por cada microinversor. Sí, bueno, la verdad que eso que comentas no lo había escuchado, pero me resulta muy interesante, ¿no? Lo que acabas de comentar. Pero sí, está claro que la producción de módulos pues, es algo que sale según, ¿no? Según en ese momento ese módulo quiere salir, porque luego la realidad es que siempre hay diferencias entre los dos que ponemos. Igual te ponen, siempre va a estar en ese rango, ¿no? Entre los 5 vatios más menos, ¿vale? Pero va a haber una diferencia, ¿no? Y lo que nunca vamos a ver es cómo en el futuro se va a comportar, está claro. Claro, lo que has dicho también de lo de 5 vatios más o menos, cuando tú coges un módulo también la hoja de características se da, lo habitual es que se dé tolerancias positivas, ¿no? Siempre te dicen, te garantizo esta como un poco y de ahí para arriba 5 vatios o de aquí para arriba un 5% o lo que sea. Y lo que a priori puede ser una buena noticia, ¿no? Luego puede ser que no se rentabilice, por lo que decíamos, que luego el inversor va a adaptarse al punto de máxima potencia medio, digamos, ¿no? O bueno, el más restrictivo de toda del string que tenga conectado. Bueno, cuéntanos un poco más sobre vuestro producto, sobre estos inversores. Creo que ya hemos visto más o menos las principales características. ¿Qué rangos de funcionamiento tiene? Porque la primera vez que conocí yo el producto de Enphase me pareció que tenía una potencia algo limitada, ¿no? Pero luego aquí hay que jugar con dos cosas. Bueno, además de que ha ido subiendo, ya tenéis modelos bastante más potentes, ¿no? También es cierto que hay que jugar con un cierto sobredimensionamiento, ¿no? Cuando se pone ya sea microinversor o un inversor normal y corriente, siempre, y eso llama la atención cuando dicen, me han instalado 2 kilovatios en módulos, pero me están poniendo un inversor de 1,5 kilovatios, ¿no? Si quieres contarnos algo sobre eso también y bueno, y sobre las características de vuestro producto. Vale, sí. Bueno, la característica principal, ¿vale? Y relacionada con lo que dices, sobre todo es que nosotros trabajamos con microinversores por módulo, ¿vale? No tenemos microinversores de doble entrada de módulo ni de 4 módulos, ¿vale? Son un microinversor detrás de cada módulo fotovoltaico y por lo tanto lo que hacemos es, dependiendo qué tipo de módulo fotovoltaico queremos colocar, seleccionar uno u otro microinversor. Entonces aquí juega un papel muy importante lo que dices, ¿no? El sobredimensionamiento. El sobredimensionamiento no es algo, o sea, es algo necesario en la instalación de microinversores, es algo recomendable, o sea, que sobredimensionemos, además de una forma bastante mayor de lo que hacemos con el inversor string, ¿vale? Donde va a haber muchas más diferencias entre un módulo y otro. Entonces, normalmente aquí date cuenta que estamos trabajando con un módulo único, con cada módulo, entonces, por lo tanto, otra de las cosas importantes es que en esas
condiciones de laboratorio un poco que tenemos, esa potencia pico que nos da el módulo fotovoltaico, la ficha técnica, no es real. O sea, no está nuestro módulo fotovoltaico funcionando normalmente a condiciones de 25 grados, 1000, ¿vale? O sea, las condiciones Vatios metro cuadrado. Vatios metro cuadrado, correcto. Entonces, lo que tenemos que entender es que la mayor parte del tiempo el módulo fotovoltaico está trabajando a una potencia menor. Eso, ahí para empezar. Entonces, ahí ya nos dice que es necesario sobredimensionar, ¿vale? Porque al final, ¿qué es lo que queremos con nuestro inversor? Sacar la mayor energía posible, ¿vale? Entonces, cuando miramos cuáles son los sobredimensionamientos más recomendables en España, estamos viendo rangos alrededor de por 30% por lo menos, ¿vale? Entonces, lo que vemos ahora mismo, nosotros tenemos varias gamas de producto, diferentes microinversores, pero por ejemplo, el microinversor que saca 295 vatios de potencia máxima, lo estamos casando o recomendando casar con módulos hasta 400 vatio pico, ¿vale? Y de aquí, pues después de eso, tenemos otro microinversor de 366 vatios de potencia que se está instalando habitualmente con módulos hasta de 450 vatios o más, ¿vale? Entonces, al final, estamos ahí un poco en esos rangos donde todavía se están vendiendo módulos de esta tipología. Entonces, digo, esto no es... que lo digamos, o sea, lo hemos visto en análisis, hemos visto que realmente recomendamos esto porque al final date cuenta que la decisión del sobredimensionamiento no deja de ser una decisión económica, ¿vale? Al final lo que hacemos, lo que decidimos es cuánta energía estamos generando, ¿vale? Y por tanto nos estamos ahorrando de electricidad, ¿no? En comparación con el diferencial de precio que tendremos con un inversor o uno más potente, ¿no? Entonces va a haber una diferencia de precio entre inversores y va a haber una diferencia de producción entre inversores. Entonces, ¿cuál de ellos pesa más? Si es el precio de un inversor respecto al siguiente, pues normalmente nos iríamos... eso quiere decir que quizás nos vamos a un microinversor mayor, pero no estamos sacando tanta energía. Entonces no nos merece la pena irnos a un microinversor mayor, porque el coste del microinversor va a ser mayor que la energía que vamos a sacar de él. Entonces, tenemos que realmente decidir cambiar al siguiente tipo de microinversor cuando tenga sentido, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de ese 30% más o menos de sobredimensionamiento como algo recomendable, pero se puede incluso más, ¿eh? No hay ninguna limitación realmente. O sea, hay una limitación de rangos de voltaje, intensidad. Sí, aquí, bueno, por resumir un poco, la producción fotovoltaica a lo largo del día tiene una forma de campana abierta hacia abajo, centrada en las horas solares, en la hora máxima de sol, y con este sobredimensionamiento lo que podría tener un efecto contraproducente, que es que en las horas de máxima insolación a mediodía en julio perdamos un cierto porcentaje de producción cuando esa campana llega al pico, al centro del día. La pregunta es si ese pequeño porcentaje durante una fracción de días compensa que ponga un dispositivo mayor, un inversor mayor, para el resto del año estar trabajando a una carga bastante más baja, a una producción bastante más baja, y entonces ese es el balance que hay que hacer, ¿no? Que el sobrecoste que tendría un dispositivo mayor y cuánta energía podría llegar a perder, pero en situaciones, como dices, excepcionales, porque claro, si tengo más insolación, también es verdad que tengo otras pérdidas mayores por temperatura, y bueno, ese es el ajuste fino que habría que hacer, ¿no? Y otro tema que es fundamental aquí es, y ligando con las características del producto, es que el microinversor empieza a funcionar antes, ¿vale? Normalmente a unos 22 voltios el microinversor ya está vertiendo energía en la red. Entonces, eso quiere decir que cuando miramos las curvas de esa curva campana que estamos hablando, el microinversor lo que tiene es una curva más alargada por la mañana y por la tarde. Entonces, vemos que la producción de los microinversores respecto a otros inversores string es mayor,
¿vale? Y a pesar de que podamos tener momentos, como dices, que tenemos lo que llamamos pérdidas por clipping, ¿vale? Clipping es el momento de corte de esa campana. Vemos que a lo largo este arranque y apagado más tardío lo que hace es aumentar la energía generada durante todos los días del año, incluidos invierno y tal, donde tenemos menos irradiación, y aumentar la producción energética. Claro, esto que dices es muy interesante porque los módulos no empiezan a circular energía con el primer rayo del sol que arranca el primer electrón y pues tiene un cierto umbral hasta que empieza a producir, y después el inversor tampoco inyecta a cualquier tensión, y por lo que dices vuestros microinversores empiezan a inyectar con una tensión bastante baja que la verdad es que claro, puede hacer compensar esas hipotéticas pérdidas por clipping de lo que estamos hablando, desde luego, muy bien. Si quieres vamos a hacer un parón aquí, hacemos la sección del ¿sabías qué? Y continuamos hablando. Perfecto. ¿Sabías qué? ¿Sabías que existen 4 grandes grupos de conversores de potencia? Bueno, primero, ¿sabes qué es un conversor de potencia? Pues la conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra. Esto puede ser incluyendo procesos electromecánicos o electroquímicos. Ahora nos vamos a centrar solo en el eléctrico y podemos encontrar esos 4 grupos que decíamos. Los inversores, de los que estamos hablando hoy, que convierten corriente continua en corriente alterna, es decir, un valor fijo de tensión o de corriente, y lo transforma en una onda con forma de seno, con crestas pues, de sentido positivo y sentido negativo. Podemos tener el proceso inverso, los rectificadores, que convierten esa corriente con crestas positivas y negativas con forma de onda senoidal en una corriente continua con un valor fijo. Y podemos tener también conversiones de corriente alterna a corriente alterna. Esto lo hacemos para modificar tanto su valor de tensión y corriente a la salida como su frecuencia. Se puede hacer directamente corriente alterna a otro corriente alterna o teniendo un paso intermedio por una corriente continua. Por último, tenemos de corriente continua a corriente continua. Esto lo hacemos, como imaginarás ya, para obtener diferentes valores de tensión a la salida del equipo. Estos procesos involucran componentes electrónicos como son los diodos, tiristores, los triac, los IGBTs, los transistores MOSFET y también otros componentes eléctricos más conocidos como las bobinas de inducción, los condensadores o los transformadores. Complejo e interesante también campo este de la electrónica de potencia. Bueno, pues ya de vuelta vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento específico en las instalaciones aisladas, en aquellas que no están conectadas a la red de la red general, y el funcionamiento con baterías que me comentabas que estáis incorporando ahora con nuevos productos. Sí, bueno, lo primero es entender, ¿no?, esa diferencia entre una instalación aislada y una instalación conectada a red. Entonces, evidentemente, en una instalación conectada a red, que es la gran mayoría de inversores que tenemos en el mercado, tenemos que cumplir con una normativa, que es la normativa anti-isla, para evitar especialmente que haya corrientes que se viertan a la red eléctrica, ¿vale? Entonces, normalmente por ejemplo, si hay un operario trabajando en la línea, lo que sea, que no sufra daños debidos en ese momento que está arreglando algo, pues a la instalación fotovoltaica que tiene cercana, ¿no? Entonces, todos los inversores cumplen con esta normativa. Los microinversores no son menos y lo que hacen pues, es una desconexión a nivel individual de módulo, por lo tanto, cada microinversor cumple con esta normativa, ¿no? Entonces, por otro lado, pues el elemento seccionador es algo muy importante. Entonces, en la incorporación de una instalación, en el caso de los microinversores en phase, como sabéis, pues no tenemos un inversor híbrido en sí mismo.
no podemos conectar una batería a nuestros microinversores que tenemos en el tejado. Entonces, a la solución que ha llegado en Phase es a una batería que es una batería de corriente alterna. ¿Vale? Y estas baterías incorporan ya una serie de microinversores. Estos microinversores hacen el control de carga y descarga de las baterías. ¿Vale? Y entonces, digamos que funciona como una instalación en paralelo a nuestra instalación fotovoltaica. ¿Vale? Más allá de eso, a pesar de lo que he dicho, o sea, hace falta que tengamos un elemento seccionador. ¿Vale? Entonces, en principio, las baterías que vamos a tener aquí en el mercado español, como la gran mayoría de baterías, son baterías que funcionan conectadas a red. Entonces, para poder hacer ese funcionamiento en backup, ¿no? que lo llamamos, en un momento, por ejemplo, que se nos cae la red eléctrica, lo que vamos a necesitar es hacer un corte, ¿vale? Tener un elemento que seccione la red, y entonces en ese momento nuestras baterías, pues esos microinversores que vienen incorporados van a tener una capacidad de generar tensión, la tensión de red necesaria a los microinversores que están en el tejado, y empezar a funcionar en ese modo backup, modo sin red. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un elemento así, una de las características innovadoras que tiene este producto. Es interesante porque, bueno, aquí lo explicamos en el episodio 5, en el que me preguntaba que si me podía poner baterías para gastar menos solo con electricidad barata. Eso es una pregunta que surgió mucho cuando empezó a subir la luz. Decía la gente, me pongo una batería y sin fotovoltaica ni nada. Acumulo por las horas de noche y gasto en las puntas. Para resolver técnicamente eso hay que tener una batería en continua, como tú dices, una batería al uso fotovoltaica, como has nombrado antes, se carga y se descarga en corriente continua, y por lo tanto hay soluciones empaquetadas, comerciales, que ya son esas baterías en corriente alterna, pero que tienen otro precio superior. Y entonces comentas que en Phase también ha logrado esa integración, ¿no? El tener una batería. Bueno, ¿las baterías son vuestras también o es una solución le conectáis el microinversor a una batería del mercado? El desarrollo es de Enphase, ¿vale? Entonces lo que hace Enphase es integrar un módulo de baterías pues de litio, que es tecnología LFP, y básicamente lo que integra ese módulo, y luego lo importante de la batería, que realmente cómo gestionamos la carga y descarga, se hace a través de la tecnología de los microinversores. ¿Vale? Entonces realmente cuando abrimos una batería, lo que vemos son una serie de microinversores que controlan el módulo de baterías de litio, y la propia batería no se puede ver, ¿no? Pero bueno, está ahí. O sea, que es propia tecnología de la empresa. A ver, más productos que hibridáis con otros sistemas. Un producto que, bueno, no sé la acogida que habrá tenido en el mercado, pero yo sí que, o sea, lo he visto como reconocido como muy buen producto, porque los módulos SunPower ya tienen un reconocimiento bastante bueno en sus prestaciones, estéticamente también. Bueno, son un módulo reconocido como de alta calidad, ¿no? Y entonces se ha aliado con Enphase, y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya desde hace años, ¿no? Es un producto que en Estados Unidos llevan tiempo, y tan buena es la relación que prácticamente los microinversores que vamos sacando se acoplan perfectamente a los módulos SunPower Maxion, ¿no? Y el último ejemplo pues es el último modelo de microinversor IQ7A, que se diseñó específicamente para los módulos AC que tenemos ahora en el mercado. Y entonces básicamente es un módulo fotovoltaico de Maxion, que tiene ya pues un lugar donde colocarse el microinversor. O sea, viene un microinversor ya colocado detrás. Entonces simplemente conectamos el cable de alterna directamente al módulo fotovoltaico, bueno, al microinversor que viene incorporado junto al módulo. Entonces esto facilita mucho el montaje al instalador,
y además yo creo que lo más importante es juntar el micro o el inversor del mercado de mayores prestaciones y durabilidad con el módulo fotovoltaico del mercado de mayor rendimiento y también durabilidad y fiabilidad, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece un producto totalmente redondo. Eso es lo que estamos intentando, pues, dar salida o dar a conocer, ¿no? En este mercado español. Un plug and play premium, ¿no? O sea, quizá, no sé cómo está de precio, pero imagino que no está en la parte baja, pero claro, quizá en mano de obra también luego se pueda compensar, ¿no? Que por lo que dice de la sencillez de la instalación. A ver, al final nosotros nunca hablamos de precio, ¿vale? No hablamos de a ver qué me sale más barato hoy, sino lo que hablamos es de rentabilidad a largo plazo. Cuando miramos una comparativa económica entre diferentes soluciones, tenemos que mirar que nuestra instalación fotovoltaica va a estar ahí 25 o 30 años, ¿no? Entonces, si realmente estudiamos todas las ventajas a lo largo de esos 25 o 30 años, teniendo en cuenta especialmente degradaciones de módulo y cambio de inversor, ¿no? Porque la gran mayoría de inversores del mercado no tienen una garantía por encima de los 10 años, ¿no? Lo que ya nos quiere decir que seguramente habría que reemplazarlo. Normalmente hay mayores costes de mantenimiento asociados, mayores tiempos de instalación. No tenemos, con el microinversor podemos tener visualización a nivel individual de módulo. Si juntamos todo eso y lo metemos en una comparativa económica, vemos que la rentabilidad de ese sistema a 25 años va a ser mucho mejor que la de un sistema más barato. ¿Vale? Entonces, estos son el tipo de comparativas que tenemos que hacer también para estudiar estos sistemas. Claro, por lo que decías, los fabricantes de módulos dan dos garantías. El de a 25 años, la potencia que va a dar un 85%, bueno, algo así por el estilo. Es una garantía de producción al cabo del tiempo y otra garantía de producción de producto. Porque por lo que venimos diciendo todo el rato, cuando una serie de módulos trabajan en serie, tienen que tener características muy parecidas para que el inversor trabaje bien. Por eso se da esa garantía que dice en 10 años, si se te estropea el producto, te lo puedo servir más. Que en una configuración con microinversores eso da igual, ¿no? Mañana se te rompe un módulo y quieres instalar otro que ha parecido más barato, con mejores prestaciones, más potencia, más eficiencia, cualquier cosa, y puedes instalar el que quieras. Claro, podemos hacer un mix de módulos y además la tecnología microinversor va a seguir evolucionando, evidentemente, pero siempre tenemos muy en cuenta de que versiones futuras sean compatibles siempre con versiones del pasado, ¿no? Entonces, ahí vas a poder hacer un mix totalmente independiente de lo que haya en ese momento. Por eso decimos que una de las mayores ventajas para el cliente final al final es poder ampliar su instalación a lo largo de los años según sus necesidades va cambiando, ¿no? Porque podemos saber su consumo de día de hoy y vamos a dimensionar su instalación con su consumo actual, pero no vamos a saber cómo va a ser su consumo en el día de mañana. Lo que seguro va a cambiar es esas necesidades energéticas que tiene. De hecho, si miramos un poco las necesidades energéticas en el ámbito residencial de un consumidor medio, hemos pasado creo que de unos 2.500 kWh a unos 3.500, ¿no? en prácticamente 20 años. Eso nos dice mucho, ¿no? Cada vez tenemos más equipos electrónicos en casa que consumen electricidad. Además, incorporaremos dentro de unos años el coche eléctrico en la gran mayoría de viviendas unifamiliares y hará falta hacer ampliaciones de todas estas instalaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué no confiar ya en un producto que se puede ampliar tan fácilmente, ¿no? Claro, esto también es importante. Hemos estado hablando antes del sobredimensionamiento. Cuando digo sobre, es más de módulos instalados que de inversor. Hay gente que lo hace al revés. Pone un inversor más grande diciendo lo que has dicho. En un par de años me voy a comprar el coche eléctrico, pues ya pondré unos cuantos módulos más. Luego, si me cambio de mi calefacción de gas a una aerotermia, pues ya pondré otros poquitos módulos más. Eso te condiciona que o bien pones hoy un inversor muy grande que a lo mejor no está trabajando en su punto óptimo, que luego no sabes si al final lo vas a utilizar o no y que incluso podría quedársete pequeño cuando llegue la hora de esa ampliación. Claro, al trabajar con
con microinversores pones exactamente lo que necesitas. Sí, o sea, yo creo que venderle al cliente lo que necesita, ¿no? Y no venderle algo que además el inversor, si no se dimensiona, o sea, si el campo fotovoltaico no se dimensiona correctamente, también es ineficiente técnicamente. O sea, los rendimientos de los inversores dependen, ¿no? de la potencia pico instalada. Entonces, queremos trabajar eficientemente, ¿no? y gastar de una forma óptima también nuestro dinero. Aquí, como te digo, o sea, es más un tema de no solo mirar el precio hoy, sino de dimensionar bien y mirar una rentabilidad a largo plazo. Bueno, le estamos sacando muchas virtudes. Vamos a hablar de algo negativo. ¿Qué crees qué desventaja puede tener en el mercado los microinversores frente a los inversores convencionales? Para mí, o sea, la desventaja, que no es una desventaja en sí misma, al final es un tema de percepción en el propio mercado, ¿no? En el propio mercado fotovoltaico, según están ahora las cosas, ¿no? Ahora hay una tendencia, como te digo, del instalador a mirar, a comparar precios, y también hay una tendencia en el mercado a fijarse en un dato económico que es la recuperación de la inversión. Entonces, en tanto estemos mirando la recuperación de la inversión como el dato clave a la hora de tomar una decisión de qué tipo de instalaciones vamos a poner en la vivienda, estamos, en la opinión nuestra, cometiendo un error, ¿no? Porque no estamos viendo esa imagen completa, no estamos viendo los gastos, los costes que nos va a suponer esa instalación también durante los años, ¿no? Entonces, la desventaja de los microinversores simplemente es que son más caros inicialmente. Las ventajas son todas, o sea, ventajas hay muchas. Mayor producción, durabilidad, escalabilidad, seguridad, poder monitorizar a nivel individual de módulo, no tener nada en la vivienda, no tenemos ningún elemento físico en la vivienda del cliente. Entonces, lo único que podemos percibir como algo negativo es que, claro, esto me cuesta el doble. Claro, te cuesta el doble, pero también te dura el doble de años, ¿no? Y esto es un poco la misma discusión que se tuvo en su día con las bombillas, ¿no? Las LED o las bombillas que hasta ese Las momento se compactas, vendían. Sí. Entonces, al final se vio que, bueno, podías gastarte un poquito más en una bombilla LED, pero también te duraba un montón de años más. Entonces, al final tenía sentido, ¿no? Y por eso ha habido ese boom, ¿no? en el mercado LED y ese cambio también de modelo. Claro, has nombrado algo también que no habíamos dicho hasta ahora, que es la seguridad. Claro, una instalación vamos a partir de la premisa de que tanto una con microinversores y una con inversor convencional de stream, ambas están correctamente hechas por un profesional decente y cumpliendo normativa. Pero bueno, los accidentes pasan. Entonces, vosotros, bueno, con la solución de Enphase, lo que está bajando del tejado es corriente alterna, y en la solución convencional está bajando corriente continua que va hacia algún cuarto centralizado donde esté el stream o un almacén o el garaje, donde sea. Esa corriente continua es más difícil de controlar, aunque tenga todas sus protecciones en regla y demás, pero si por lo que sea un cable se corta, extinguir un arco de corriente continua es más, o sea, quedarte enganchado a un cable de corriente continua es más complejo que uno de corriente alterna. Eso también es un punto a favor de esta jerarquía, de esta configuración con microinversores. Y luego, pues que o sea, el arco eléctrico es sin duda el principal foco de riesgo en una instalación eléctrica para el instalador o para, bueno, se habla mucho de los bomberos y tal, ¿no? Cuando van a extinguir algún tipo de fuego. Normalmente las causas de fuego número uno es el arco eléctrico, ¿no? Y la causa principal del arco eléctrico normalmente suele ser una mala conexión de los conectores entre los módulos y el empalme de los cables. Algo igual, unos conectores que son defectuosos y eso produce un pequeño arco que al final nos lleva a un incendio también. Es verdad que esto no es algo que es habitual, ¿vale? O sea, es algo que puede ocurrir, pero sí dar un extra de seguridad de decir en corriente alterna esto no va a pasar nunca, porque nosotros trabajamos en baja corriente
continua, o sea, nosotros trabajamos en el rango entre 22 y 60 voltios normalmente en corriente continua, mientras que el inversor string puede llegar hasta los 600 voltios, ¿no? o más en algunos casos. Y luego, por otro lado, el hecho de que los inversores string, en el momento de un fallo y tal, pues no, el generador fotovoltaico, el campo fotovoltaico, mantiene su corriente, la corriente continua, mantiene alto voltaje. Entonces, el microinversor tiene, en nuestro caso, pues tiene una solución que apaga el dispositivo y se desenergiza el módulo fotovoltaico a nivel individual, cosa que también es un plus, ¿no? de seguridad también a la instalación. Claro, esto, si ese cable que decía yo que baja al garaje o que baja a algún sitio donde está el inversor, si se corta, sigue inyectando, el campo fotovoltaico sigue queriendo verter energía. Pero en el caso de los microinversores dices que al notar esa avería desconectan. Entonces, claro, bueno, pues esto pues seguro que hay algunas instalaciones donde, ya te digo, no es algo que preocuparse, ¿no? No queremos dar tampoco ningún mensaje a la gente de que la fotovoltaica no es segura. Pero sí decir que un extra de seguridad nunca viene mal, especialmente en instalaciones donde pueden estar en lugares poco comprometidos, como puede ser una gasolinera o puede ser un colegio, ¿vale? Y bueno, que la gente simplemente sea consciente de que esto es algo que ocurre, ¿no? En algunas ocasiones. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado un buen repaso. No sé si quieres hacer énfasis en algo de lo que ya hemos nombrado o si quieres nombrar algo de lo que nos hayamos dejado para hacer una conclusión. Bueno, como conclusión diría que como veis, pues hay un montón o sea, hay varias tipologías de inversores en el mercado, que el inversor ante todo es un elemento fundamental en la instalación fotovoltaica. De hecho, es, digamos, el cerebro de la instalación fotovoltaica, por la cual somos capaces luego de ver en nuestro móvil cómo está funcionando esa instalación. Y que después pues, podemos decidir qué tipo, o sea, realmente lo que importa en una instalación fotovoltaica cuando vamos a instalárnosla en casa es decidir qué inversor nos ponemos. O sea, no es tan importante el módulo fotovoltaico, que sí, bueno, pues si te vas a uno de mayor rendimiento, mayor durabilidad, pero al final el módulo fotovoltaico es algo más estandarizado. El inversor sí que hay grandes diferencias entre unas marcas y otras y de prestaciones, ¿vale? Entonces, donde realmente hay que poner el énfasis a la hora de decidir es con qué tipo de producto voy a ahorrar más dinero a lo largo de los años, ¿no? Y es aquí donde pues es muy importante seleccionar marcas de alta calidad y bueno, pues tener en la mano todas las ventajas de unas y otras y así seguro que podemos tomar decisiones mucho más acertadas. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. A todo el mundo que viene aquí al podcast le doy mucho las gracias por venir a contarnos aquello que os gusta y que de lo que controláis, pero es verdad que lo hacéis en vuestro tiempo libre y aquí quería hacer una mención porque con Pablo ha sido bastante difícil cuadrar esta cita. Cuando la primera vez que contacté con él, en 24 horas estaba confirmado y es muy de agradecer, pero luego por vicisitudes personales, de salud, laborales, etcétera, pues hasta hoy no hemos podido concertarlo, pero agradezco mucho que Pablo haya seguido con esa disposición y hoy hayamos tenido esta charla tan interesante sobre este tema que tenía ganas de tratarlo. Así que Pablo, muchísimas gracias y cuando quieras estamos por aquí. Nada, agradecerte a ti, Álvaro, por este espacio y todo lo que es difusión de conocimiento es totalmente importante, ¿no? Y nada, pues enhorabuena por haber tenido esta iniciativa también. Así que gracias. Vale, muchas gracias. Hasta aquí este episodio 18 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez,
o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. ¡Hasta pronto!